El pastor Arturo Truenov y el licenciado Pablo Labia nos guiarán en la reflexión sobre la importancia de la educación familiar, el catecismo y el trabajo de la congregación enfocada a la familia. El pastor Arturo Truenov está trabajando actualmente en la congregación de Villa Ballester, es el presidente del Distrito de Buenos Aires, está casado con Sonia Gies y es padre de Joaquín y de Daira. El licenciado en Educación Pablo Labia es actualmente el supervisor de los colegios de la Hiela, está casado con Mariela Pich y es padre de Abril y de Santiago. Buenas tardes a todos los presentes. ¿Cómo les va? Queremos agradecer con Arturo a la comisión organizadora el habernos invitado para compartir este tema, que es pensar un poco en el presente y en el futuro de esta reforma que tiene 500 años. Y a diferencia de las personas anteriores, nosotros vamos a decir que nos sobran 30 minutos para poder dar el tema, pensando en que si Lutero pudo hacer y resumir tan fielmente los principios cristianos de la Biblia en un catecismo, si Lutero pudo hacer eso, digo, ¿cómo nosotros no vamos a poder resumir algunas ideas que tenemos para compartir? Así que, bueno, allá vamos. 500 años con la educación, mucho tiempo, y estamos felices de poder presenciar y ser protagonistas de este tiempo todos. Recién mencionaba el hecho de que Lutero tradujo el catecismo, formula el catecismo, ¿sí? Elabora el catecismo, y con Arturo nos llevó a pensar mucho la idea de Lutero como educador. Y el catecismo es una muestra de que Lutero tenía una mentalidad de educador, de querer transmitir de manera clara y sencilla las verdades de Dios, que a veces las solemos complicar y complejizar un poco, y Lutero tenía una preocupación marcada por poder enseñar esas verdades a los niños, pero también a la gente de su comunidad. Algunos de los elementos que marcamos o que pensamos para trabajar la idea de Lutero como educador, ahí aparecen 4 imágenes. La rosa que todos llevamos tan alegremente sobre nuestro pecho caracteriza un poco esa idea, ¿sí? De que Lutero con un simple dibujo quiere transmitir de manera muy clara y sencilla una verdad bíblica. Y en esto nos recuerda mucho a Jesucristo, que también a través de parábolas sencillas explicaba los secretos del reino a su pueblo. Lutero utilizaba mucho la música para que el pueblo de Dios viva animado y fortalecidos en las promesas de Cristo. Y también trabaja con elementos que le son muy propios, que le eran muy propios, ¿sí? a la gente de su tiempo para transmitir esas verdades. La traducción de la Biblia, para nosotros los educadores, encierra mucho significado porque Lutero, al escribir la Biblia, está intentando que esa palabra de Dios llegue a cada hogar, a cada casa, y la traducción de la Biblia marca esa preocupación que tenía Lutero porque esa palabra llegue a cada corazón. Y hoy queremos enfatizar en el catecismo, sí, que es un resumen de los principios fundamentales de las Escrituras. Para analizar la cuestión del catecismo nos pusimos a pensar con Arturo sobre algunas ideas que circulan por nuestras congregaciones, que nosotros mismos tuvimos en algún tiempo o tenemos y que estamos pensando constantemente. Y pusimos la frase de desaprender el catecismo pensando en lo siguiente: los seres humanos y los cristianos vamos construyendo un conocimiento y muchas veces lo vamos modificando, ¿sí? Cuando todos somos niños, solemos pensar que el sol sale a la mañana y se pone a la noche y que el sol gira, ¿sí? Que nosotros estamos quietos. Y cuando vamos creciendo tenemos que desaprender eso que hemos aprendido y nos damos cuenta que no, que en realidad los que giramos, ¿sí? Alrededor del sol es la Tierra.
En cuestiones de fe también, muchas veces pasa algo parecido, que tenemos que ir desaprendiendo ciertas cosas que tal vez no son del todo acertadas. Pienso en Lutero, sí, en la cuestión que él iba desaprendiendo. Esto lo trabajó mucho el pastor Héctor Jope en la asamblea de este año. Por ejemplo, la idea de la justificación por obras, ¿sí? Es casi natural pensar que el hombre puede ser salvo por obras, porque vivimos en un mundo que constantemente hace obras, y cuando nos cruzamos con la idea de la salvación por gracia, bueno, tenemos que desaprender esa concepción de la salvación por obras. Ahora vamos a plantear algunas cuestiones ligadas con el catecismo y con compartir algunas frases que solemos escuchar en torno al catecismo en nuestras congregaciones, que a veces teníamos o que, bueno, tal vez alguno aquí presente tenga. ¿Sí? Es un libro para estudiar, el catecismo. Vas a ir a catequesis y te van a dar un libro, así que en su momento era verde, al menos el que yo estudié, pero el catecismo se resume básicamente a la idea del libro, que hay que estudiarlo. Ese estudio es netamente memorístico, ¿sí? O al menos muchos lo conciben así o se concibió por mucho tiempo así. Teníamos que aprender los mandamientos de memoria y una vez que los aprendíamos de memoria, ¿sí? Habíamos como acreditado que ese saber estaba. Otra de las características que suelen circular por nuestros pasillos es que el catecismo se aprende en una edad y en un lugar determinado. ¿Sí? Allá por los 12 años, nuestros padres nos visten bien, nos peinan. Aunque parezca mentira, mi vieja me peinaba con gel todavía. Con gel me peinaba y me dijo, bueno, vas a ir a estudiar catecismo. Y allá fui, ¿sí? sin tener ninguna idea de a dónde iba. Pero bueno, sabía que tenía que bajarme en 197, ahí en Pablo Nogués, y que me iba a encontrar con el pastor, que era el que me iba a enseñar el catecismo. Y la finalidad del catecismo era confirmarse, ¿sí? Allá después de haber transcurrido un año entero estudiando en el aula de la congregación, llegaba el momento de la confirmación. Y ahí se terminaba el catecismo, ¿sí? Estas son algunas ideas que nosotros tenemos en torno al catecismo, que en general circulan, y que bueno, con Arturo la idea era pensar, repensar y ver, ¿sí? Qué es realmente el catecismo y qué no es el catecismo. Así que le voy a dar con alguien que sabe mucho de esto, ¿sí? Que es Arturo, y que nos va a compartir un poco esas ideas. Bien, esta palabrita que ustedes están leyendo ahí, bastante rara, enquiridión, puede traducirse con las palabras que están al costado, pequeño manual, un manual que cabe en la mano. Y así fue como apareció el Catecismo Menor en sus primeras publicaciones, como un pequeño librito. Y ya aquí nosotros podemos decir pequeño, bueno, lo alargaron después porque nosotros tenemos un libro bastante grueso. Este libro, el Catecismo de Lutero, tiene solamente unas poquitas páginas. En unos 20 minutos de una lectura corrida, nosotros lo podemos leer de principio a fin. No todo el libro verde, porque una 3/4 parte de ese libro es una exposición del Catecismo de Lutero que tiene otro autor, un tal Schwann, que fue presidente del Sínodo de Missouri hacia finales del siglo XIX. Ya es una exposición doctrinal, dogmática, podríamos decir, de lo que es el Catecismo Menor. El Catecismo tiene reunidos los puntos básicos de la fe cristiana. Aquellas pocas palabras que Lutero colocó en ese pequeño manual. ¿Qué es lo que debe saber un cristiano si quiere ser cristiano? Se planteaba Lutero. Bueno, esto es lo que tiene que saber, aquello que aparece en el catecismo.
Y por esto tenemos esas partes principales que forman ese catecismo. Es aquello que hace al cristiano, que forma su identidad, lo básico. Esto es lo que tiene que saber. Es un instrumento el catecismo, así fue ideado por Lutero, no es un fin en sí mismo y por lo tanto tiene el propósito de sumergirnos en las Escrituras, de que a partir del catecismo nosotros podamos entrar como por un portal en la Escritura misma. Y cuando vamos a leer ese libro más grande, que es la Biblia, ya sabemos con qué temas nos vamos a encontrar allí y cómo van a estar planteados. Vamos a ir viendo esto un poquito más adelante. Es un libro que no tiene nada de sectario. Es un libro con un lenguaje dulce, que esto no es propio de Lutero. Si nosotros leemos escritos de Lutero, vamos a ver que tiene expresiones bastante ácidas a veces contra sus adversarios, pero aquí no vamos a encontrar absolutamente nada de sectario, nada de ácido, sino un lenguaje bien evangélico, bien dulce, que suena bien a nuestros oídos, que en aquel tiempo, en la época de Lutero, era impensado a veces escuchar, oír un mensaje de ese tipo. Por ejemplo, en la introducción del Padre Nuestro, Dios por estas palabras quiere atraernos cariñosamente para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, y para que le roguemos con seguridad y confianza como los hijos amados a su amoroso Padre. Cuando las imágenes acerca del Padre Celestial en aquel entonces que veía la gente eran imágenes terribles, de un Dios que le gustaba llevar de los pelos a la gente para tirarlos en el infierno. A esto, que ahora puede escuchar la gente, hay una gran brecha, hay mucha diferencia. Un libro conciso y sencillo. Era un libro corto, como lo dijimos recién, un libro memorizable, compuesto por palabras que sonaban bien a los oídos, que podían ser incorporadas con mucha facilidad. Lutero juega mucho en las explicaciones, fundamentalmente con palabras que en el idioma original, en alemán, suenan muy parecido, pero por ejemplo, significan lo opuesto. Esto se pierde un poco al traducirse. Utiliza mucho los binomios, los trinomios, por esto temer y amar, perdido y condenado, rescatado y ganado, y tantas otras palabras que están en dupla. No encontramos en el catecismo terminología teológica. En el catecismo no van a encontrar ustedes la palabra Trinidad o una definición de Trinidad. No van a encontrar tampoco la palabra justificación. No van a encontrar el concepto de humillación y exaltación de Cristo. Y cuántas otras cosas que en el curso de confirmación, por ejemplo, nosotros hemos estudiado y a veces nos costó incorporar, todas estas no están en el catecismo de Lutero, están en la explicación breve de Schwann. Que podemos decirlo acá, y ahora a partir de esto, se va un poco del molde que Lutero le imprimió al catecismo menor. Él buscó la simpleza, él buscó aquello sencillo, aquello que un niño pueda entender y que le sirva también al adulto para entender lo esencial de la fe cristiana de una manera mucho mejor. El catecismo es único en su tipo. En la época de Lutero había muchos catecismos, pero ninguno como este. Y por ser así de sencillo y único en su tipo, es tan usado todavía casi 500 años después.
Único en su tipo, ¿en qué sentido? En que cuenta básicamente con una pregunta. A un catecismo se lo define y se lo definía en aquella época como un libro de preguntas y respuestas. Pero el catecismo de Lutero tiene básicamente una sola pregunta, que es ¿qué es esto? ¿O qué significa esto? Es una pregunta que aparece 23 veces a lo largo del catecismo. Y solamente en la parte de los sacramentos se va un poco de esta pregunta única que tiene este pequeño librito. Y las explicaciones que vienen después no traen un contenido nuevo, sino que explican lo que está arriba. Y lo que está arriba es contenido extraído de la Biblia. Y estas explicaciones no están para ser discutidas, sino que son la respuesta de aquel alumno, de aquel catecúmeno, a la palabra que está arriba. Y tienen el tono de confesión. Es aquello que yo confieso. Por ejemplo, esto es ciertamente la verdad, como terminan las explicaciones de cada uno de los credos. La estructura del catecismo también es única en el de Lutero. Todos los catecismos de aquella época, tenían 3 partes fundamentalmente, que eran el credo, el Padre Nuestro y los mandamientos. Ahí terminaban los catecismos. Lutero le agrega la parte de los sacramentos, la parte de la confesión, la parte de las oraciones y finalmente la tabla de deberes. Pero fundamentalmente cambia el orden de las primeras partes. Comienza con los mandamientos. Ningún catecismo lo había hecho. Sigue con el credo y luego con el Padre Nuestro. Y con esto ya nos está trayendo aquello que vamos a encontrar en la Biblia como doctrina medular, la ley y el Evangelio. Dios se me acerca con su ley y a partir de los mandamientos me dice que yo estoy enfermo. Y Dios me está exigiendo en esa palabra de ley que yo crea en Él. Pero Él mediante la ley no me da la fe. Él solamente me exige. Y por eso en el primer mandamiento debemos debemos confiar en Él por sobre todas las cosas. Eso me lo está pidiendo ya del primer mandamiento, pero no me da esa fe. Me la va a dar recién, después cuando aparezca el credo con su explicación. En el credo ahí, Dios aparece como un Dios a mi favor. Y yo estoy incluido en la obra misma de Dios, en esa obra salvadora. Así escribe Lutero las explicaciones. Y toda esta obra de Dios es para que yo sea suyo. Y este es el corazón, aquello que aparece en la explicación del segundo artículo, el corazón del catecismo todo. Y así, este mismo Dios me llama, congrega y santifica. Con el Padre Nuestro, ahora que tengo fe, yo puedo dirigirme a Dios para que Él me mantenga esa fe. Con los sacramentos, Él me dice cómo esa fe llega hasta mí, cómo aquella obra de Cristo llega a cada una de las personas. Y con la tabla de deberes, ahora que yo soy cristiano, Dios me dice qué espera de mí en cada uno de mis días y según mi vocación. ¿Cómo debe ser enseñado? Y aquí es donde tal vez hemos tenido grandes problemas nosotros como iglesia y por lo tanto hemos considerado muchos el catecismo como un libro que se sufrió y que cuando terminó la confirmación lo dejamos de usar. No fue con esa finalidad que Lutero lo escribió. En la misma introducción al catecismo, él nos dice, estudiar el texto sílaba por sílaba sin agregados, esa es la primera parte, apropiarme de la palabra, aprender el significado del texto a través de las explicaciones que el mismo catecismo provee. Este era un material ya para el instructor, aquello que está debajo del qué significa esto, es un material
de uso para el instructor, Lutero no pide que esa parte sea memorizada, aunque él sabía que después de tanto uso lo íbamos a memorizar. Pero él pide que memoricemos solamente lo de arriba. No tendrás otros dioses delante de mí. O creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero lo de abajo, él no pide en el catecismo que se memorice, aunque no es ningún pecado hacerlo. Y él sabía que todo alumno lo iba a memorizar, porque él lo había pensado al catecismo como un libro para toda la vida, no solamente para un tiempito de instrucción. Y por último, recurrir al catecismo mayor para explorar cada una de las partes en mayor profundidad. Ese era el tercer paso. O, en nuestro caso también, podemos recurrir a la explicación o a la exposición breve de Schwann, lo que aparece en la parte de atrás del catecismo. La memorización era un proceso natural que se hacía con el tiempo y por eso permanecía. Para esto el culto servía y mucho, porque en el culto se traían los 10 mandamientos, por ejemplo, para la parte del sermón confesional. El credo se recitaba y por lo tanto ya el niño, de tanto repetirlo en el culto, ya lo iba internalizando. El Padre Nuestro también, en la casa y en la iglesia. Y de esta manera todas las partes del catecismo ya uno las repetía en el culto y de esta manera uno las iba internalizando de memoria. Pero también la parte ilustrada del catecismo servía también muchísimo para que podamos apropiarnos del texto y fundamentalmente del significado. Acá tenemos unas tablas, unas láminas del año 1531, las pueden ver después en el stand a todas, o aquí vamos a ver solamente algunas. Y con estas tablas y con la manera en que el texto del catecismo está formulado, nosotros, o el lector o el oyente, directamente es metido dentro del texto bíblico, dentro de la historia. Fíjense, acá tenemos 2 imágenes del primer mandamiento, una puesta en estampilla, la de la derecha, en una de las conmemoraciones de estos últimos tiempos, y aquí tenemos la historia bíblica para el primer mandamiento. No hace falta traerla a la memoria, la podemos ver ahí. El concepto no es tanto el de idolatría, sutil o no sutil, que es lo que tenemos en la exposición breve, sino en quién ponemos la confianza. Este era el punto en el primer mandamiento. Todo ser humano tiene confianza. El tema está en quién está puesta. Si está puesta en Cristo, puedo estar tranquilo, seguro y tener la certeza de la herencia. Ahora, si está puesto en otro lado, ahí tengo problemas. Fíjense los detalles de estas ilustraciones. La vestimenta de las personas no es la del desierto, allí con Moisés y Aarón, sino la vestimenta del alemán, de la época de Lutero. ¿Qué querían transmitir estas imágenes y la manera en que Lutero escribió el texto? Que el texto bíblico, la historia bíblica está hablando de mí. Yo estoy adentro de esa historia. Dios me está hablando a mí y a mi problema. Allí estoy yo metido. Por lo tanto, aquí tenemos otra, la historia del tercer mandamiento. Fíjense, Lutero es el que está predicando y la historia es una historia del libro de Números en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos la ilustración de la petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Y fíjense el tentador, ¿quién es? ¿Qué figura tiene? Es el Papa, que está enfrentando a Jesucristo. Así se ilustraba y así escribió Lutero. Creo que Jesucristo es mi Señor que me ha redimido a mí.
hombre perdido y condenado. Lo mismo ocurre en el primer artículo. No ilustra o no habla de la creación de aquel primer día, sino que creo que Dios me ha creado a mí y me ha dado cuerpo y alma, ojos y oídos. Yo estoy en ese ámbito de la creación. Yo soy creación de Dios, no solamente aquello que ocurrió en el primer tiempo. ¿Quién enseña? Y aquí tenemos otro de nuestros problemas con respecto al catecismo. Como el jefe de familia debe enseñarlo con toda sencillez en su casa. Y aquí están todas las fichas puestas sobre el papá. Y es el que menos quiere dar, el que menos quiere enseñar. Bueno, mejor que lo haga la madre. ¿Quién es ese jefe de familia? Lutero sabía cuando compuso este material de la ignorancia que había, pero no solamente porque no sabían nada acerca de la palabra de Dios, sino porque no sabían leer y escribir. El 5% de Alemania era alfabeta. Este promedio llegaba al 30% más o menos en las grandes aldeas. Por lo tanto, Lutero sabía que si él componía un material para ser leído, pocos lo iban a poder aprovechar. Entonces lo compuso para que sea oído. Y aquí es donde él apela a los jefes de familia para que puedan proclamarlo, para que puedan enseñarlo. Pero él sabía también que padre y madre, en su gran mayoría, no sabían leer ni escribir. Pero sí, en casi todas las casas había alguien que podía hacerlo. Algún pensionista, como él lo fue en Erfurt. Él estuvo en Eisenach, en la casa de una tal Úrsula Cota. Allí él hacía de pensionista, era estudiante. Y cuando Lutero produjo esta frase, cómo el jefe de familia debe enseñarlo con toda sencillez, se estaba refiriendo justamente a esto, a aquel que sepa leer y escribir en una casa, que podía ser el empleado, podía ser el padre, podía ser la madre, pero también podía ser alguien totalmente ajeno a esa familia nuclear. Aquel que podía compartirlo, que podía proclamarlo. El responsable era padre y madre, pero quien ejecutaba la tarea podía ser cualquier otra persona, cualquier otro maestro. ¿Cuándo es propicio enseñar el catecismo? Y aquí vamos a recurrir a la palabra misma de Lutero. Hago como un niño a quien se le enseña el catecismo. De mañana y cuando tengo tiempo, leo y recito el Padre Nuestro palabra por palabra, los 10 mandamientos, el credo, algunos salmos. Todos los días tengo que leer y estudiar algo más. Sin embargo, no puedo llegar a ser como quisiera y debo continuar siendo niño y alumno del catecismo y permaneceré siéndolo de buen grado. Si él, siendo doctor en teología, hacía esto, cuánto más todos nosotros. Por lo tanto, aquí está el desafío y la invitación de volver a tomar ese librito y usarlo no solamente como un libro de instrucción, también como un libro de devoción, un libro devocional. El pastor puede usarlo como un libro de teología pastoral. Tenemos en la parte de la confesión, por ejemplo, en la parte de la Santa Cena, muchos recursos para auxiliar a personas que están con problemas con sus pecados. Como un libro de oración, tenemos la oración de la mañana, la oración de la noche, la oración para las comidas. Como un libro para recordar todos los días acerca de la maravilla de Dios que nos está ofreciendo su evangelio todos los días. Bien, y para ir cerrando esta presentación, algunas ideas generales para finalizar. La importancia que tiene el catecismo para los jefes de familia. Todos aquí somos jefes de familia
Tenemos que hablar del presente y del futuro del catecismo, y la charla decía, volver al catecismo. El pueblo de Dios marcha al encuentro de su Señor, marcha mirando hacia adelante, mirando a su prójimo, también a quien tiene al lado, y mira hacia atrás, hacia la cruz del Calvario. El pueblo de Dios va mirando en varias direcciones. Volver al catecismo significa básicamente volver a esa cruz que nos redime, que nos salva. Tenemos que volver a poner el catecismo en las manos de nuestros hijos, de nuestros alumnos de escuela bíblica, de nuestros adultos, de nuestras comisiones directivas, de nuestros grupos de trabajo. Y la tecnología nos ofrece la posibilidad de tener el catecismo en aquello que más utilizamos hoy en día, que es el celular. Hay una aplicación en Google Play, ¿sí?, que se llama Catecismo Menor, que uno entra haciendo 3 golpes al celular, así, tac, tac, tac. Podemos tener el catecismo en nuestras manos, ¿sí?, y compartirlos con quienes querramos. Mi hijo Santiago tiene 8 años, como todo hijo de 8 años, está rondando a ver cuándo le presto el celular. Bueno, está ahí. Y el otro día apreté el loguito que decía Catecismo Menor, ¿sí?, y fascinado. A ver, buscá el primer mandamiento. Ahí decía primer mandamiento y lo leyó, porque aparecía solo el primer mandamiento. Si a Santiago vos les das un libro entero, no te lo quiere leer porque se aburre, pero el catecismo en la versión para el celular tiene mandamiento por mandamiento, apretó ahí, leímos el mandamiento en la mesa en un ratito, ¿sí? Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, ¿sí?, también para compartir esas enseñanzas con nuestros hijos, con nuestra familia y con nuestro prójimo. La propuesta que traemos con este volver al catecismo no es sacarlo o correrlo de la iglesia donde está siendo usado, sino ampliar el ámbito de uso y fundamentalmente volverlo a cada uno de los individuos, y a partir de los individuos que somos nosotros, poder compartirlo con nuestros semejantes. El padre joven con su hijo bien chiquito, donde le va enseñando de a poquito aquellas partes del catecismo, y de esta manera lo está cimentando en lo esencial de la fe cristiana. Aunque no entienda mucho al principio, pero sí se va apropiando de las palabras, se va apropiando de aquello que vamos a encontrar en la Biblia, porque los mandamientos, el Padre Nuestro, las frases del bautismo, de la Santa Cena, el 60% más o menos del contenido de la Biblia, del catecismo es netamente texto tomado de la Biblia. Y de a poquito podemos ir proveyéndole, cuando el chico pregunte ¿qué es esto?, ahí tenemos el material en el mismo catecismo, con sencillez, que tal vez no lo va a entender enseguida, pero sí con el tiempo y con la repetición, y quedarse con esto sencillo, con esto básico, que es así de sencilla también y así de básica es nuestra fe cristiana. Cuando vaya creciendo y vaya necesitando y requiriendo de más cosas, tenemos mayores recursos. Pero este es un recurso para comenzar y para que sea un recurso que quede con uno a lo largo de la Biblia, a lo largo de la vida. Por esto el catecismo se lo llama también un recurso desde la cuna hasta la tumba. Algo que me va a acompañar, así como la palabra de Dios me acompaña desde la cuna hasta la tumba. Los dejamos con este desafío para que volvamos a este libro, que no es un libro mágico, sino un libro sencillo, un libro poderoso, y a partir de él también podamos compartirlo como abuelos con nuestros nietos, como padres con nuestros hijos y también como amigos con nuestros amigos. Muchas gracias.